Muchísimas gracias por ese informe. El presidente Donald Trump también ha seguido muy de cerca estos comicios y especialmente la contienda republicana. Pero, ¿qué puede estar ocurriendo en las próximas elecciones de noviembre? Vamos a analizarlo de inmediato con los analistas, el republicano Carlos Díaz Rosillo y el demócrata Marco Frieri. A los dos, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches. Pues ya arrancó esta contienda rumbo a las elecciones de medio término en noviembre. Lo que vimos ayer, ¿ustedes cómo lo definen? ¿Como algo lleno de sorpresas o como algo que ya se esperaba, Carlos? Yo creo que era algo que se esperaba. Ciertamente los demócratas querían que el fiscal general, que es un candidato mucho más controversial, ganara la elección. En Paxton. Vamos a segunda vuelta, pero la realidad es que llegó de segundo, ¿no? El senador Cornyn ganó más votos. Igual que los republicanos queríamos que la candidata más débil era la que hubiese ganado, no fue así. Yo creo que ambos partidos, tanto el Partido Demócrata como el Republicano, escogieron o votaron más por los candidatos que van más hacia el centro y que pueden atraer al votante independiente, que va a ser muy importante en estas elecciones. Ahora, Marco, un día también importante para el Partido Demócrata. Ya hay una idea clara sobre cuáles son esas contiendas que tienen una ventaja en el lado demócrata, pero ¿cómo describes tú lo que ocurre ayer, Marco? Texas fue un triunfo del Partido Demócrata, la primera vez en la historia que en las primarias hay más votos demócratas que el Partido Republicano. Una muestra del entusiasmo que hay hoy con el Partido Demócrata. Talarico hace algo sorprendente, que es recupera ese voto hispano que se había ido los últimos 2 años hacia Trump, que es una muestra no solamente de la pérdida de entusiasmo y de gusto con Donald Trump, pero también que su modelo aspiracional, atado a los valores espirituales, la religión, capta a la comunidad latina en Texas, y eso es muy importante, que nos muestra un camino moderado, aspiracional, que es algo que puede funcionar en otros estados donde el Partido Demócrata había perdido oportunidad. Y yo creo que hoy el Partido Demócrata está muy contento porque tenemos un candidato sólido, el apoyo de la que perdió es importante, mientras el Partido Republicano enfrenta una segunda vuelta que va a desgastar tanto políticamente a sus candidatos y que sea el que gane, pero económicamente será un gasto muy grande. ¿Qué opinas al respecto, Carlos? Yo creo que dos cosas. Número uno, los demócratas se salvaron de no elegir a una candidata abiertamente antihispana. Yo creo que se salvaron de esa. Y número dos, sí, va a haber una segunda vuelta, pero va a ser una segunda vuelta de nombre, porque como bien lo dijo el presidente, va a apoyar, quizás en cuestión de días, a uno de los dos candidatos y le ha pedido al otro que se retire. Así que yo creo que no va a ser una segunda vuelta tradicional. Yo creo que vamos a llegar con un candidato sólido a la elección general. Ahora, hablando un poco del apoyo de Donald Trump, sí vimos ayer que quienes tienen el respaldo del presidente ganaron, quienes no tienen el respaldo del presidente perdieron, Marco. El Partido Demócrata, ¿cómo puede hacerle frente a una situación donde el Ejecutivo tiene tanto poder sobre la decisión del electorado? No, yo creo que hoy Donald Trump es, al revés, el peor problema que tiene el Partido Republicano. Cuando llegamos a la elección general, el peso de la poca aprobación del presidente va a recaer. Lo veíamos como los hispanos hablaban de que no están contentos en lo que está pasando. Sí, el presidente Trump dentro de su partido en las primarias tiene mucho poder, pero cuando llegamos a las generales, el peso de su poca aprobación, de lo mal que está el país, lo mal que el ciudadano percibe el país, lo vamos a ver en las elecciones. En Texas, un estado rojo, lo estamos viendo, y hoy vemos el Partido Demócrata con la mejor oportunidad de ganar una silla en Texas, el estado más rojo tal vez del país. Ahora, Carlos. Pero ese mismo argumento llevamos años oyendo. Texas por fin va a ser un estado azul, por fin, y no lo es. Texas sigue siendo un estado rojo y cada 2 años hablamos de eso y el día de las elecciones los republicanos arrasan en Texas. Creo que va a ser lo mismo este noviembre. Bueno, el número de aprobación hoy está bastante complicado para el presidente y podemos que eso dé el paso a que hagamos historia en Texas. Falta mucho tiempo todavía. A ver, ahora hablemos de Texas y también un tema crucial ha sido este rediseño de los distritos. Creo yo que los republicanos pensaban que al hacer esto podrían tener una ventaja más clara sobre lo que puede ocurrir en noviembre. ¿Tú crees que fue una buena decisión? ¿Les está jugando a favor o en contra, Carlos? Yo creo que en teoría sí, se supone que los republicanos con este proceso hubieran ganado más escaños, pero lo que vemos es que los demócratas hicieron exactamente lo mismo, respondieron de manera igual en California y en otros estados, y yo creo que el efecto va a ser bastante insignificante. Los demócratas van a poder recuperar algunos de esos escaños, los republicanos otros. Yo creo que no va a depender de ese rediseño, va a depender de cómo el ciudadano considera que la economía está en el momento en que vaya a votar. La economía va a ser clave. Marco. Yo creo que en Texas el Partido Republicano se confió
de ese giro de la comunidad hispana hacia el Partido Republicano en 2024. Y ahora estamos viendo cómo ese giro otra vez vuelve al Partido Demócrata. Y eso tal vez le cueste más de lo que pensaban que iban a lograr. Yo creo que se dispararon en el pie de alguna forma, que se confiaron. Y la retórica antimigrante, el tema económico, hoy le está pesando mucho al Partido Republicano. Y en Texas puede que eso genere sorpresas en noviembre. Carlos, mencionabas el tema económico, pero creo que hay muchos otros factores que hoy le afligen a quien sale a votar. Históricamente hemos visto que en las elecciones de medio término es muy probable que la Cámara cambie al partido opuesto al que está en la Casa Blanca. ¿Habrá sorpresas en noviembre basado en lo que vimos ayer? Mira, yo creo que ciertamente, como dices, en más de 100 años, solamente en 2 ocasiones el partido del gobierno ha podido recuperar puestos en la Cámara de Representantes. Así que el patrón es muy claro en contra del Partido Republicano, pero creo que los votantes van a evaluar el tema de la economía como el número 1. Sí, hay muchos temas, pero cómo le afecta en el bolsillo, la gente que nos está viendo, cómo consideran que está el tema de la inflación, los trabajos, los sueldos, va a ser el tema importante, el número 1. Y no cómo están ahora, sino cómo van a estar en noviembre de este año. Marco, creo que en este momento el Partido Demócrata se tiene que preparar muy bien después de lo que ocurrió en las elecciones generales pasadas, donde el Partido Republicano, el Movimiento MAGA y Donald Trump arrasaron prácticamente con todas las contiendas. ¿Cuál es la estrategia del Partido Demócrata para hacerle frente a unas elecciones de medio término? Desde el año que viene lo vemos viendo y ha dado resultados. Es hablar de lo que aqueja, Carlos dice, la economía. El presidente prometió que iba a resolver el tema de la inflación, el costo de vida. Hoy vemos que no hay resultados en eso. Y ese es un tema que el Partido Demócrata está hablando. Eso es lo que se enfoca. Y las acciones de esta administración, la negligencia con los aranceles causando más incremento de precio. Ahora vemos un conflicto en el Medio Oriente que nos está disparando el precio de la gasolina, que va a causar inflación en toda la cadena de suministro y todos los productos que consumimos. Ahí tiene que estar a trabajar el Partido Demócrata. Hablar de la economía, cómo va a solucionar estos problemas y a la vez demostrar que el Partido Republicano ha sido negligente en el control de la economía. Ya no pueden hablar del pasado porque llevan en control de todo Washington por un año y los resultados son peores de lo que les entregaron en enero del año pasado. Ya para finalizar, quisiera hablarles sobre cuál va a ser el enfoque de cada partido en estos próximos meses. ¿Cuáles van a ser esos estados clave, esas contiendas clave y el mensaje que tiene que llegar al electorado? Y si los hispanos nuevamente seremos ese voto decisivo para dar la victoria a quien resulte ganador, Carlos. Yo creo que el mensaje clave obviamente tiene que ser la economía, cómo le afecta al bolsillo de los votantes, pero también hay que enfatizar otros temas en donde el Partido Republicano ha dado resultados muy claros. El control de la frontera, por ejemplo. Nadie mejor que la gente que vive en la frontera sur para saber el desastre que teníamos hace 2, 3, 4 años y ahora el control absoluto de esa frontera. Tema de salud, tema de educación. Pero yo insisto, el tema de la economía, si bien los otros son importantes, el más importante va a ser el tema de la economía. Y el reto para el Partido Republicano es que la persona que puede movilizar al votante republicano como nadie es el presidente Donald Trump y no va a estar en la boleta este noviembre. Así que la clave es cómo poder energizar al votante republicano sin ver el nombre de Donald Trump en esa boleta. Marco. No, hay que entusiasmar a la base y lo están haciendo es viendo que el Partido Republicano ha sido negligente, mostrar que quiere ser el Partido Demócrata con el tema de la economía, que ha sido la gran falla de este gobierno republicano. Y esa negligencia a este gobierno le ha abierto campos de batalla por todo el país. Antes hablábamos de que se iba a recuperar la Cámara. Hoy, gracias a la negligencia, el mal manejo de este gobierno de Donald Trump, hoy estamos hablando que se puede recuperar hasta el Senado. Estamos hablando de que hasta Texas puede ser azul, estas elecciones. Es una mezcla de hablar de lo que importa, tema del costo de vida, que es lo que más le importa, como bien dice Carlos, y también la negligencia, que nos metieron en una guerra. Está el presidente hablando de todo menos de lo que aqueja al ciudadano estadounidense. Y bueno, por supuesto hay muchas personas que aseguran que la estrategia de America First con estos conflictos internacionales no podrían estar ayudando a la retórica del movimiento MAGA y del presidente, Carlos. Pero yo creo que aquí la clave es que el presidente le explique al votante norteamericano por qué meterse en estos asuntos, por qué extraer al dictador de Venezuela, por qué meterse en el tema de Irán, por qué meterse, que creo que es el siguiente, el tema de Cuba, le afecta directamente. Y si el votante siente que esas acciones lo va a afectar de manera positiva, creo que el resultado va a ser muy diferente. Aquí el gran problema es que no se le ha explicado al votante por qué es en el interés de los Estados Unidos actuar como se ha actuado, sea Venezuela, sea Irán, sea Cuba. Marco, me caen rentas. No, aquí hay una incoherencia porque nada ha beneficiado hoy al pueblo estadounidense. Es más, hoy el conflicto en Irán, la guerra con Irán, está incrementando los precios de la gasolina
y eso va a causarle aún más estragos al pueblo estadounidense. Así que estas aventuras extranjeras no le está beneficiando nada al pueblo estadounidense y eso se lo van a cobrar en noviembre. Bueno, pues ya veremos qué sucede en noviembre. A los dos les agradezco muchísimo el diálogo y que nos hayan acompañado aquí en Prime Time. Muchas gracias. Gracias, muy buenas noches.